Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo la serie. Avísenme para que pueda subirla cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Profundicemos en el nuevo misterio. Eran las 4:20 de un jueves de abril cuando sonó el teléfono y arruinó lo que, hasta ese momento, había sido un día perfectamente satisfactorio. Estaba en mi escritorio de la oficina, poniéndome al día con los registros de germinación de las orquídeas de Wolf. Una tarea apenas un poco más emocionante que ver secar la pintura, pero que impedía que Fritz me regañara por mi caligrafía. A través de la puerta abierta de la sala, oía el leve ruido de las sartenes en la cocina, donde Fritz preparaba algo que sin duda me haría la boca agua y me tensaría el cinturón arriba. En las salas de plantas de la azotea, Nero Wolf pasaba su sagrada sesión de 4 a 6 horas con sus 10.000 orquídeas, salvo una guerra nuclear o una visita del presidente, y no estaba seguro de qué consideraría más perturbador. Nada debía interrumpir esas 2 horas. Theodor Horstmann, el cuidador de orquídeas, custodiaba ese santuario con más celo que el servicio secreto. Custodia la Casa Blanca. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de contestar. Oficina de Nero Wolf en Archie Goodwin al habla. Señor Goodwin. La voz era femenina, joven y tensa, con algo que podría haber sido miedo o furia. Con las mujeres, a veces es difícil distinguir la diferencia por teléfono. Necesito hablar con el señor Wolf inmediatamente. El señor Wolf está ocupado con sus orquídeas y no estará disponible hasta las 6. Puedo tomar un mensaje o puede volver a llamar después. Esto no puede esperar. La opresión era definitivamente miedo ahora. Alguien ha sido asesinado. Mitch, ¿y la policía cree que fui yo? Me enderecé en la silla. Las acusaciones de asesinato suelen agudizar la atención. ¿Cómo se llama, señorita? Pemberton, Caroline Pemberton. Mi tío era Douglas Pemberton. Lo encontraron esta mañana en su oficina. Le habían dado un golpe en la cabeza. Se le quebró la voz al señor Goodwin. Me han interrogado durante 3 horas. El inspector Kramer me dejó ir, pero lo vi en sus ojos. ¿Me van a arrestar? Aun conocía el nombre de Douglas Pemberton. Había diseñado la mitad de los edificios de oficinas del centro y tenía fama de brillante y un ego a la altura. Su muerte saldría en los periódicos vespertinos. Señorita Pemberton, el señor Wolf, no puedo pagar lo que me pida. Por favor, no lo maté, pero no puedo probarlo y no sé qué hacer. La desesperación en su voz era genuina. He oído suficientes notas falsas para reconocer la verdadera Mayer. El reloj. 40 minutos para que Wolf bajara de sus plantas. 40 minutos para decidir si interrumpía el horario sagrado o esperaba, y me arriesgaba a perder a un cliente que podría ser inocente y que sin duda podría pagar nuestros honorarios. ¿Puedes estar aquí a las 6:15? Pregunté. Estaré allí a las 6. Colgó antes de que pudiera discutir con Mary Cost, reflexionando. El inspector Kramer de homicidios era un amigo, más o menos, pero también era un perro de caza cuando creía haberle clavado el diente al sospechoso correcto. Si había dejado que Caroline Pemberton saliera libre después de 3 horas de interrogatorio, significaba que o bien aún no tenía pruebas suficientes, o bien le estaba dando una cuerda para ahorcarse. Fui a la cocina. Fritz estaba en la cocina, revolviendo algo que olía a gloria. Fritz, ¿cuántos esperamos para la cena? 2. Como siempre. Pocho, que sean 3. Puede que tengamos un cliente. Arqueó las cejas. Un cliente que viene durante la temporada de orquídeas del señor Wolf va a venir después. Pero parecía tan desesperada que podría aparecer antes,
y si lo hace, tendrás que mantenerla tranquila mientras subo y me arriesgo a la ira de Theodore. Fritz emitió un sonido de desaprobación. El horario del señor Wolf también era sagrado para él. ¿Cuál es el caso? La víctima es Douglas Pemberton, asintió Fritz lentamente. El hombre que diseñó la Torre Belmont. Leí sobre él una vez. Decía que los edificios eran más honestos que las personas. No podían ocultar sus defectos tras rostros agradables. Parece que él y Wolf se habrían llevado bien. Regresé a la oficina las 6:05, sonó el tambor. Miré por el cristal unidireccional y la vi de pie en la entrada 20 y tantos, cabello oscuro recogido, ropa elegante, que parecía de haber dormido con ella puesta, y ojos que se esforzaban por no mostrar miedo. Había llegado temprano, lo que significaba que o estaba muy preocupada o era muy lista. Posiblemente ambas cosas. Abrí la puerta. ¿Señorita Pemberton? Sí. Entró sin esperar invitación. Sé que llego temprano. No podía esperar más. Pase a la oficina. La acompañé por el pasillo. El señor Wolf bajará en unos 10 minutos. ¿Quiere un café? No, gracias. Se sentó en la silla de cuero rojo frente al escritorio de Wolf, encaramada en el borde como un pájaro listo para volar. Señor Goodwin, me van a arrestar. Mañana, quizás esta noche. Ya lo veo. ¿Por qué no me cuentas qué pasó? Dije, acomodándome en la silla del escritorio y sacando mi cuaderno. Empieza desde el principio. Respiró hondo. Mi tío, Douglas Pemberton, fue encontrado muerto en su oficina esta mañana a las 8:45. Su secretaria lo descubrió al llegar al trabajo. Se había golpeado en la cabeza con una de sus maquetas arquitectónicas, una réplica de bronce del edificio Chrysler. La tenía en su escritorio. ¿A qué hora murió? El médico forense dijo que en algún momento entre la medianoche y las 2 de la mañana. ¿Y dónde estabas tú? En casa en Sholam. Vivo en un apartamento en la calle 68. Me miró a los ojos. No tengo coartada, señor Goodwin. Estuve sola toda la noche. Ni siquiera hablé con nadie por teléfono. ¿Por qué cree la policía que lo mataste? Pock se detuvo y vi que apretaba las manos sobre el regazo, porque hace 2 semanas tuve una discusión terrible con el Su secretaria escuchó cada palabra. Le dije que deseaba que estuviera muerto. Desde arriba se oyó el leve zumbido del ascensor que descendía. La señorita Pemberton miró hacia la puerta. Ese es el señor Wolf, dije. Déjame hablar primero. A la puerta del ascensor se abrió y apareció Nero Wolf, moviéndose con la cautela y deliberación de un hombre que pesa 1/7 parte de una tonelada. Se detuvo al ver a nuestro visitante y entrecerró los ojos. Detesta las interrupciones, las sorpresas y las mujeres, aproximadamente en ese orden. Archie, tenemos un invitado. Sí, señor. La señorita Caroline Pemberton. Su tío fue asesinado anoche, y el inspector Kramer cree que ella fue la culpable. Wolf gruñó, dirigiéndose a su escritorio. Se acomodó en su silla a medida, la única que podía soportarlo, y miró a la señorita Pemberton, con la expresión de quien ha encontrado una mosca en la sopa. No acepto clientes por impulso. Señorita Pemberton, soy muy exigente con mis compromisos. Puedo pagarte la cuota, dijo. Lo que sea. El dinero solo es útil, en la medida en que compra comodidad y me permite rechazar trabajos que me aburren. Tomó el libro de su escritorio, una historia de los acueductos romanos, y lo abrió. Tu problema no me interesa. Ya había visto esta actuación antes. Wolf siempre se resistía al principio. Era su forma de comprobar si un cliente iba en serio. La señorita Pemberton se levantó de golpe. Señor Wolf, mi tío fue asesinado. No lo maté, pero no puedo probarlo. Y me van a arrestar por un delito que no cometí. Si eso no le interesa, he perdido mi tiempo. Y el suyo. Ella se giró hacia la puerta. A la voz de Wolf,
la detuvo. Siéntese, señorita Pemberton. Ella se giró lentamente. Dije que te sentaras. Wolf cerró el libro. Ahora, dime por qué deseabas la muerte de tu tío. A la señorita Pemberton regresó al sillón de cuero rojo, pero no se sentó de inmediato. Se quedó allí un momento, con las manos aún apretadas, y pude verla, sopesando cuánta verdad debía decir. En mi experiencia, los clientes que dudan en ese momento suelen tener algo que ocultar, aunque no siempre lo que uno esperaría. Mi tío, dijo finalmente, sentándose, era un arquitecto brillante y un ser humano absolutamente despreciable. Wolf arqueó las cejas levemente. Una declaración inequívoca. Continué. Diseñó edificios que durarían siglos, pero destruyó a la gente sin pensárselo dos veces. Era cruel, vengativo y se detuvo apretando los labios. Trabajé para él. Yo también soy arquitecta, o lo intento. Me uní a su firma hace 3 años. Después de graduarme en Columbia, pensé que sería mi mentor. En cambio, se atribuyó el mérito de mi trabajo. Me humilló delante de los clientes y se aseguró de que todos en la profesión supieran que solo estaba allí por mi conexión familiar. Y aún así, usted permaneció en su empleo. Polk era Elma. Las palabras salieron con amargura, porque trabajar para Douglas Pemberton, incluso en esas condiciones, significaba algo. Todas las empresas de Nueva York habrían visto mi currículum y su nombre. Me dije que podría aguantar unos años más, y entonces tendría las credenciales para emprender mi propio camino. Wolf cambió de postura, que provocó la discusión de hace 2 semanas. Bajó la mirada hacia sus manos. Diseñé un museo, una pequeña colección privada en Connecticut, el Museo Hartwell. Fue mi proyecto, de principio a fin. Me reuní con el cliente, diseñé los planos y supervisé cada detalle. Mi tío A.P. lo miró luego. Cuando el cliente elogió el trabajo, mi tío se atribuyó el mérito. Le dijo al señor Hartwell que él había supervisado personalmente cada aspecto del diseño, que yo solo había ejecutado su visión. Es una práctica común entre los empleadores, observó Wolf. Así no. Su voz se endureció. El señor Hartwell es uno de los coleccionistas más influyentes del país. Este encargo podría haber lanzado mi carrera. En cambio, mi tío lo usó para mejorar su reputación. Cuando lo confronté, se rió. Dijo que era ingenua al pensar que merecía reconocimiento. Fue entonces cuando perdí los estribos. Estaba tomando notas, pero también observando su rostro. La ira era real, al igual que la humillación. La pregunta era si eso la convertía en una asesina o simplemente en una mujer con un motivo excelente. ¿Qué dijiste exactamente? Pregunté. Anne me miró a los ojos. Le dije, Anne, eres un parásito. Te has forjado una reputación a costa de gente con más talento del que jamás tendrás. Ojalá estuvieras muerto para que los demás pudiéramos por fin trabajar en paz. Conciso, murmuró Wolf. ¿Su secretaria lo oyó? Todos lo oyeron. A la puerta estaba abierta. 3 arquitectos jóvenes estaban en la oficina exterior, junto con la Ezra Carlyle, su secretaria, y un cliente que esperaba una reunión. ¿Tu tío respondió? Sonrió. En el recuerdo pareció dolerle. Dijo Caroline, eres igualita a tu padre, pura pasión y nada de disciplina. Por eso fracasó y por eso tú también lo harás. Luego me dijo que saliera de su oficina. Wolf se recostó, con los dedos entrelazados sobre su montículo central. ¿Tu padre también era arquitecto? Sí. James Pemberton murió hace 6 años. Algo se reflejó en su rostro. Mi tío también destruyó su carrera. ¿Cómo? Dudó, y volví a ver ese mismo cálculo en cuánto revelar, cuánto ocultar. Mi padre diseñó un edificio en 1947 un complejo de apartamentos en Brooklyn.
Era hermoso e innovador, pero había un problema estructural, una falla en los cimientos, que no se descubrió hasta después de terminar la construcción. El edificio tuvo que ser reforzado considerablemente. La reputación de mi padre quedó arruinada. Nunca más recibió un encargo. Y el papel de tu tío en este desastre. Era socio de mi padre por aquel entonces. Tenían una firma juntos, Ann Pemberton y Pemberton. Tras el fracaso del edificio, mi tío afirmó haberle advertido a mi padre sobre el diseño y que éste había ignorado su consejo. Disolvió la sociedad y fundó su propia firma. En 5 Acres era uno de los arquitectos más exitosos de Nueva York, y mi padre diseñaba cobertizos para herramientas en Nueva Jersey and Wolf. Gruñó. ¿Crees que tu tío fue el responsable del fallo estructural? No lo sé, susurró, pero siempre me lo he preguntado. Mi padre se suicidó 3 meses antes de que me graduara en Columbia. Lo encontré en su estudio. Había tomado pastillas. Mero a Wolf. Así que sí, señor Wolf. Tenía motivos para desear la muerte de mi tío. Pero desear y hacer son cosas distintas, en efecto. Wolf tomó el pequeño cuchillo de plata que usaba como abrecartas y lo examinó como si nunca lo hubiera visto. Cuéntame sobre anoche, con todo detalle. Salí de la oficina a las 6:30. Me fui a casa. Me cambié y cené en un restaurante llamado Marcello S. en la avenida Lexington. Estaba solo. Llegué a casa sobre las 9 y pasé el resto de la noche leyendo. Me acosté a las 11:30. ¿Alguien te vio en el restaurante? ¿El camarero? Claro, pero no sé su nombre y dudo que se acuerde de mí. ¿Qué estabas leyendo? La pregunta pareció sorprenderla. Una novela, El manantial de Ayn Rand. Trata sobre una arquitecta, Ann Wolf. Hizo un gesto de desdén. Un panfleto tedioso, disfrazado de ficción. ¿A qué hora llegó la policía a tu apartamento? A las 9:15 de esta mañana. El inspector Kramer y 2 detectives me pidieron que fuera a la comisaría a responder a unas preguntas. Fui voluntariamente. Pence, say detuvo. Pensé que si cooperaba, verían que no tenía nada que ocultar. Un error de cálculo común, observó Wolf. Los inocentes cooperan, y los culpables contratan abogados. La policía, naturalmente, concluye que la cooperación implica culpabilidad, ya que solo los culpables se sentirían obligados a demostrar su inocencia. ¿Qué preguntas hicieron? Sobre mi relación con mi tío. Sobre la discusión. Sobre dónde estuve anoche. Se inclinó hacia adelante el señor Wolf. Me preguntaron si sabía la combinación de la caja fuerte de la oficina de mi tío. DQ, no. Pero el inspector Kramer dijo que la caja fuerte estaba abierta cuando encontraron el cuerpo de mi tío y que faltaban varios documentos. Ann Wolf entrecerró los ojos. ¿Qué documentos? No me lo dijeron. Pero la señora Carlisle, la secretaria de mi tío, les dijo que mi tío guardaba sus documentos comerciales más confidenciales en esa caja fuerte. Contratos, correspondencia personal, registros financieros. Supongo que tu tío tenía enemigos. Docenas. Era implacable en los negocios. Les quitaba precios a la competencia, les robaba clientes, destruía reputaciones, pero se detuvo. Pero a la policía no le importa eso. Le importa que lo amenacé públicamente, que tuve la oportunidad y que heredé una parte sustancial de su patrimonio. Levanté la vista de mis notas. ¿Qué tan sustancial? Mi tío tenía una fortuna de aproximadamente $3 millones. En su testamento, la mitad le corresponde a su esposa y la otra mitad a mí. Me enteré esta tarde. El abogado de mi tío me llamó Ann Wolf. Abrió los ojos por completo. ¿No sabías de este legado? Mi tío y yo apenas habíamos hablado desde la discusión. Supuse que me había borrado de su testamento hacía años. Si es que alguna vez aparecí, entonces, ¿por qué?, preguntó Wolf con voz suave y peligrosa.
te dejaría $1,500,000. La señorita Pemberton lo miró y, por primera vez desde que había entrado en la oficina, vi un desconcierto genuino en su rostro. No tengo idea, dijo ella en Wolf. Guardó silencio un largo instante. Luego suspiró, el sonido de quien acepta una carga indeseada. Muy bien, señorita Pemberton. Mis honorarios son de $25,000, pagaderos independientemente del resultado. Si demuestro su inocencia, pagará una suma adicional equivalente al 10% de su herencia. Si no logro, solo deberá la cuota inicial, aunque es posible que no pueda pagarla desde la cárcel. Ella no se inmutó. De acuerdo, Archie. Redacta el contrato. Wolf miró a la señorita Pemberton. Necesitaré hablar con todos los que estuvieron en la oficina de tu tío el día de la discusión. Necesitaré acceder a sus registros comerciales. Y necesito que respondas a todas las preguntas que te haga con absoluta honestidad, sin importar cómo te incriminen. ¿Puedes hacerlo? Sí. Entonces vuelve aquí mañana a las 11. Archie te llamará si te necesitamos antes. Volvió a coger su libro. Eso es todo. A la señorita Pemberton se puso de pie. Gracias, señor Wolfan. No levantó la vista. No me des las gracias todavía. Si eres culpable, lo sabré en 48 horas y se lo diré yo mismo al inspector Kramer. No me interesa defender asesinos. No soy un asesino. Ya veremos. La acompañé hasta la puerta. Cuando regresé a la oficina, Wolf había dejado el libro y estaba sentado con los ojos cerrados, moviendo los labios en su modo de pensar. ¿Y bien? Dije. Llame al inspector Kramer, dijo Wolf sin abrir los ojos. Invítelo mañana a la 1. Dígale que tenemos información sobre el caso Pemberton. Lo hacemos. Todavía no. Pero para entonces lo sabremos. Abrió un ojo. Y Archie, llama al restaurante de la señorita Pemberton. Marcello S. averigua si alguien recuerda haberla visto anoche en Sonrey. ¿Crees que está mintiendo? Creo, dijo Wolf, cerrando el ojo de nuevo, que todo el mundo miente. Es si sus mentiras ocultan culpa o simplemente vergüenza. Ahora déjame en paz. Necesito pensar. Lo dejé allí y fui a hacer las llamadas. Afuera. La tarde de primavera se desvanecía en la oscuridad y en algún lugar de Nueva York, un asesino se felicitaba por un trabajo bien hecho. Él aún no lo sabía, pero acababa de cometer un grave error. Había traído la atención de Nero Wolf. El desayuno de Fritz a la mañana siguiente fue excepcional. Huevos fritos con crema y cebollino, tocino crujiente y tostadas con el dorado perfecto. Wolf Pay, de la sala de máquinas a las 9, se acomodó en su silla junto a la mesita del comedor y comió con la misma atención que le dedicaba a todo lo importante. Yo ya había comido, pero me serví otra taza de café y lo observé, esperando a no. Habló hasta que terminó y estaba preparando su segunda taza de café. Luego, secándose los labios con la servilleta, dijo: «Tu informe, Archie». Abrí mi libreta. El restaurante Marcello S. confirma que una mujer que coincide con la descripción de Caroline Pemberton cenó allí sola el miércoles por la noche. El camarero la recuerda porque dejó una generosa propina y porque pasó la mayor parte de la comida mirando su vaso de agua en lugar de comer. Llegó a las 7:45 y se fue sobre las 8:30, no a las 9, como nos dijo Ann Wolf. Gruñó. Así que mintió sobre la hora. Interesante. ¿Qué más? Anoche llamé a la oficina del inspector Kramer. No estaba disponible, pero le dejé un mensaje para almorzar hoy. Me despertó a las 11:30 y me dijo que estaría aquí a la 1. También me dijo, y cito textualmente, Dial o Wolf Q. Si se entromete en mi caso, le suspenderé la licencia. Falsa fanfarronería. ¿Qué has descubierto sobre Douglas Pemberton? Hice algunas llamadas antes de acostarme. Pemberton tenía 62 años. Llevaba 30 casado con una mujer llamada Sylvia Pemberton y no tenía hijos.
Su empresa, Douglas Pemberton Associates, tiene 20 empleados y una reputación de brillantez y brutalidad a partes iguales. Ganó el premio Pritzker de arquitectura en 1948 y ha diseñado algunos de los edificios más emblemáticos de Nueva York. Su esposa, Sylvia Pemberton, soltera Hartley, 58 años, proviene de una familia adinerada de Connecticut. Forma parte de las juntas directivas de media docena de instituciones culturales: el Museo Metropolitano, la Filarmónica, el Jardín Botánico, Dice. Ella y Douglas tenían lo que las páginas de sociedad llaman un entendimiento. Wolf arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir? Lo que significa que él tenía amantes y ella sus obras de caridad. Mantenían las apariencias, pero vivían vidas en gran medida separadas. Su apartamento está en Park Avenue. Habitaciones separadas, horarios separados. Aún así, ella hereda la mitad de su patrimonio, $1,500,000, lo mismo que Caroline Pemberton, lo cual me parece extraño. Si estaban distanciados, ¿por qué dejarle algo? Y si no, ¿por qué solo la mitad? Wolf se de la mesa porque, Archie, el dinero nunca se trata de afecto. Se trata de control, obligación y venganza. Necesitamos entender que controlaba Douglas Pemberton. ¿Crees que el asesinato tiene que ver con la herencia? Creo que el asesinato tiene varias causas, y la herencia es solo un hilo de un entramado más complejo. Se puso de pie. Antes de que llegue el inspector Kramer, visite la oficina de Douglas Pemberton. Hable con su secretaria, la Ezra Carlyle. Hable con los arquitectos jóvenes que escucharon la discusión. Observe la escena del crimen, si la policía lo permite. ¿Y tú qué harás? Leyendo sobre Douglas Pemberton. Fritz me trae todos los artículos periodísticos escritos sobre él en los últimos 5 años. Quiero entender no lo que construyó, sino por qué lo construyó y a quién destruyó en el proceso. ¿Crees que esto es venganza? Creo, dijo Wolf, dirigiéndose a la oficina, que el asesinato casi siempre es venganza. Lo reconozca o no el asesino. Ahora vete. Wyvern, las 12:30. Quiero tu informe antes de que llegue Kramer. Las oficinas de Douglas Pemberton Associates ocupaban la planta 15 de un edificio en Madison Avenue, diseñado por el propio Pemberton, por supuesto. El ascensor daba a una recepción de cromo y cristal, con maquetas arquitectónicas expuestas como esculturas de museo. Tras un elegante escritorio se sentaba una joven de postura impecable y con auriculares. «Vengo a ver a la señora Carlisle», dije. Archie Goodwin. En representación de Nero Wolf, sus ojos se abrieron un poco. El detective. «Un momento, por favor», habló en voz baja por sus auriculares y asintió. «La señora Carlisle la recibirá. Por esas puertas, gire a la izquierda, la tercera oficina a la derecha». Seguí las instrucciones y me encontré en una oficina esquinera con ventanas que daban a Madison Avenue. La señora Carlyle estaba sentada tras un escritorio organizado con precisión militar, en cada bolígrafo, cada carpeta, cada clip en su sitio. Tenía unos 55 años, el pelo canoso recogido en un moño pulcro, y unos ojos que habían visto suficientes políticas de oficina como para no confiar en nadie. Señor Goodwin no se levantó. Me preguntaba cuándo aparecería alguien del grupo de la señorita Pemberton. «Siéntese», me senté. «¿Asumes que nos contrató? ¿Quién más lo haría? La policía no necesita la ayuda de Nero Wolf. Ya saben que ella lo hizo». Cruzó las manos sobre el escritorio. «He trabajado para el señor Pemberton durante 18 años. Lo conocía mejor que nadie en este edificio. Quizás mejor que su propia esposa. Y puedo asegurarles, sin dudarlo, que Caroline Pemberton es capaz de asesinar en palabras fuertes. Palabras muy precisas.
Estuve presente durante la discusión, escuché cada sílaba con la rabia en la voz de esa chica. Negó con la cabeza. El señor Pemberton era difícil, sí, exigente, sin duda, pero también era brillante, y no soportaba a los tontos. Caroline no podía aceptar que simplemente no tuviera tanto talento como creía. Saqué mi cuaderno. Cuéntame sobre la discusión. ¿Qué la llevó a ello? El señor Pemberton acababa de regresar de Connecticut, de la inauguración del Museo Hartwell. Fue un triunfo. El cliente estaba encantado y la cobertura de prensa fue excelente. Caroline entró en su oficina sin cita previa y lo acusó de robarle su trabajo. El señor Pemberton intentó explicarle que, en cualquier estudio de arquitectura, el director recibe el crédito por los proyectos. Así funciona la profesión. Pero ella no le hizo caso. ¿Cómo respondió el señor Pemberton a sus acusaciones? La expresión de la señora Carlyle se suavizó un poco. Fue más amable de lo que esperaba. La verdad, le dijo que tenía talento, pero que necesitaba desarrollar paciencia y disciplina. Dijo que era joven, que tenía tiempo para forjarse una reputación, pero Caroline no quiso oírlo. Se puso histérico. Estaba gritando, llorando. Tomó una de las maquetas de su escritorio, la réplica del edificio Chrysler, y por un momento pensé que se la iba a tirar. Pero la dejó y salió hecha una furia en la maqueta del edificio Chrysler. El arma homicida, señora Carlyle. ¿Alguien más tuvo acceso a la oficina del señor Pemberton fuera del horario laboral? Solo el personal de limpieza. Llegan a medianoche. Pero el señor Pemberton ya estaba muerto para entonces. La policía dijo que murió entre la medianoche y las 2. Y el personal de limpieza no llega hasta las 12:15. ¿Y la caja fuerte? Caroline mencionó que estaba abierta. Sus labios se tensaron. No sé nada de la caja fuerte. El señor Pemberton nunca me dio la combinación. Lo que hubiera ahí dentro era asunto suyo. Pero debes tener alguna idea de qué documentos guardaba allí. Guardó silencio un momento, tamborileando con los dedos sobre el escritorio, lo único que le permitió recuperar la compostura. El señor Pemberton llevaba registros delicados a negocios que requerían discreción, correspondencia personal, acuerdos financieros que prefería mantener confidenciales. ¿Cómo? No estoy autorizado a hablar de los asuntos privados de mi antiguo empleador, señor Goodwin. Me incliné hacia adelante. Señora Carlyle, un hombre fue asesinado. La confidencialidad que le deba es secundaria a encontrar al asesino. La policía ya encontró a su asesino. Simplemente no la han arrestado todavía. Se puso de pie. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. La empresa no deja de operar solo porque el señor Pemberton haya muerto. ¿Quién hereda la empresa? La pregunta la detuvo. Disculpe, Douglas Pemberton Associates. ¿Quién se hace cargo ahora que ya no está? La estructura de la firma es compleja. El señor Pemberton poseía el 60%. El 40% restante está dividido entre 4 socios principales. Imagino que comprarán su parte del patrimonio. ¿Y esos 4 socios son? Martin Chase, Robert Hendricks, Susan Elmore y Paul Whitmore. Todos excelentes arquitectos por méritos propios, aunque por supuesto ninguno al nivel del señor Pemberton. ¿Alguno de ellos estuvo aquí el miércoles por la noche? El señor Chase sí lo era. Solía trabajar hasta tarde. Salía sobre las 11:30. Lo sé porque lo vi en el estacionamiento. Cuando salí a mi antena, se encendió. ¿Estuviste aquí hasta las 11:30? Ella dudó. A menudo trabajo hasta tarde. Cuando tenemos plazos, el señor Pemberton apreciaba la dedicación. ¿En qué estabas trabajando? Correspondencia en archivo en las tareas administrativas habituales. Say, Dirigio, Lap. Debo insistir en que se retire, señor Goodwin. La policía nos ha pedido que no hablemos del caso con nadie. Mi pius de pay. Una pregunta más.
¿Tenía Douglas Pemberton algún enemigo? ¿Alguien que quisiera verlo muerto? Aparte de su sobrina, la risa de la señora Carlyle fue aguda y amarga. Señor Goodwin, en esta profesión, el éxito genera resentimiento. El señor Pemberton tenía docenas de rivales, decenas de competidores que envidiaban sus logros, pero desear la muerte de alguien y matarlo son cosas muy diferentes. Caroline Pemberton tenía motivos, oportunidad y temperamento. La policía hace bien en centrarse en ella. Ella abrió la puerta. En un claro gesto de despedida, regresé a la oficina, observando a los arquitectos jóvenes en sus mesas de dibujo, las maquetas en construcción, las fotografías de los edificios terminados en las paredes. Un joven me miró al pasar, delgado, nervioso, con los dedos manchados de tinta y la mirada agotada. Disculpe, dije, ¿estuvo usted aquí el día de la discusión entre Caroline Pemberton y su tío? Miró hacia la oficina de la señora Carlisle y asintió rápidamente. Si todos lo oímos, ¿qué te pareció? Pence bajó la voz. Pensé que decía lo que todos queríamos decir. Pemberton era un genio, pero también un tirano. Se atribuía el mérito del trabajo de todos, no solo del de Caroline. La única diferencia fue que ella tuvo el valor de recriminárselo, ¿viste? A Caroline el miércoles por la noche. No, ninguno de nosotros llegó tan tarde. Salimos a las 7. ¿Qué pasa con Martin Chase? La mirada del joven cambió. Chase siempre llega tarde. Él y Pemberton estaban trabajando en algo, un gran proyecto que mantenían en secreto. Nadie más conocía los detalles. Gracias. Le entregué mi tarjeta. Si se te ocurre algo más, llámame afuera. La mañana de primavera era brillante y cálida, pero sentí un escalofrío. Algo en esa oficina no cuadraba. La lealtad protectora de la señora Carlyle hacia un jefe fallecido. Martin Chase, trabajando hasta tarde en un proyecto secreto. La caja fuerte abierta con documentos faltantes. Todo sugería complicaciones que Caroline Pemberton desconocía o no nos había contado. Tomé un taxi de vuelta a la casa de piedra rojiza. Eran las 12:20. Wolf querría mi informe antes de que llegara Kramer, y yo tenía mucho que contarle. La pregunta era si algo de esto indicaría inocencia o culpabilidad en Wolf. Estaba en su escritorio cuando regresé, rodeado de un mar de periódicos esparcidos como hojas caídas. Levantó la vista al entrar. Su expresión indicaba que había encontrado algo fascinante o exasperante. Con Wolf, a menudo eran indistinguibles. Llegas tarde, dijo. A los 5 minutos me detuve a comprar flores para Fritz. ¿Debería hacer una genuflexión para disculparme? Él gruñó tu informe. Se lo conté con todo detalle, desde la lealtad defensiva de la señora Carlyle hasta la nerviosa admisión del joven arquitecto de que todos en la oficina habían querido decir lo que Caroline había dicho. Wolf escuchó sin interrupción, con los ojos entornados y los dedos entrelazados sobre el estómago. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato. Luego, la señora Carlyle estuvo allí hasta las 11:30. Martin Chase hasta la misma hora. Douglas Pemberton falleció entre la medianoche y las 2. El equipo de limpieza llegó a las 12:15 y no encontró nada raro. Entonces, o bien el asesino llegó después de que se fueran los limpiadores, o el asesino era alguien a quien los limpiadores no habrían cuestionado ver en el edificio. Alguien con acceso legítimo. Wolf abrió los ojos. ¿Qué impresión le causó la señora Carlisle? Lo pensé, devota de Pemberton. Quizás demasiado. Lo defendió como una viuda que defiende la memoria de su marido, no como una secretaria que defiende a su jefe. Exactamente. Wolf dio un golpecito a uno de los periódicos. He pasado la mañana leyendo sobre la carrera de Douglas Pemberton. La narrativa oficial es impresionante en premios, logros, edificios que han definido el paisaje urbano moderno, pero, entre líneas,
Hay otra historia. Pemberton destrozó al menos a 7 competidores en los últimos 15 años. Robotis redujo las ofertas y difundió rumores que les costaron a otros arquitectos sus encargos y en algunos casos sus carreras, incluido su propio hermano. James Pemberton no fue el primero. Solo el más personal en Wolf recogió un recorte de periódico. En 1946, un arquitecto llamado Leonard Pritchard diseñó una sala de conciertos en Boston. El proyecto se adjudicó a la firma de Pritchard. Pero antes de que comenzara la construcción, Pemberton consiguió los planos de Pritchard y presentó al cliente una versión modificada a un precio menor. La firma de Pritchard quebró en 6 meses a un buen chico. En 1949, Margaret Stokes, una de las pocas arquitectas que trabajaban en Nueva York, estuvo a punto de conseguir un importante encargo para unos grandes almacenes. Pemberton difundió el rumor de que sufría de inestabilidad mental. El cliente se retiró. Stokes nunca se recuperó profesionalmente, así que estamos viendo una larga lista de personas con motivos. Estamos observando un patrón, corrigió Wolf. Pemberton no solo competía, aniquilaba. Disfrutaba especialmente destruyendo a quienes confiaban en él, socios, protegidos, familiares. ¿Crees que el asesinato es una venganza por algo específico? Creo que el asesinato es la culminación de años de agravios acumulados, pero que lo ha provocado ahora. Miró el reloj. El inspector Kramer llegará en 10 minutos. Quiero saber qué ha descubierto la policía antes de proceder. ¿Vas a compartir información con Kramer? Voy a intercambiar información con Kramer. Hay una diferencia. El timbre sonó a la 1 en punto. Fritz abrió y acompañó al inspector Kramer a la oficina. Kramer era un hombre corpulento, de rostro cuadrado y la mirada cansada de quien ha visto demasiados asesinatos y poca justicia. Me saludó con la cabeza, ignoró la mano extendida de Wolf y se sentó en el sillón rojo de cuero sin ser invitado. Muy bien, Wolf. ¿Qué es eso de la información sobre el caso Pemberton? Buenas tardes a usted también, inspector. ¿En qué se quedará a almorzar? Me quedaré a comer después de que me cuentes lo que sabes. Kramer sacó un puro, pero no lo encendió. Las normas de Wolf sobre fumar en la oficina eran bien conocidas. Y si trabajas para Caroline Pemberton, puedes ahorrarte el aliento. La tenemos resfriada. ¿De verdad? Wolf se recostó. ¿Con qué pruebas? Motivo lo amenazó públicamente. Oportunidad no tiene coartada para la hora de la muerte. Y prueba física encontramos sus huellas dactilares en el arma homicida. Mantuve mi rostro neutral, pero se me encogió el estómago. Caroline no lo había mencionado. ¿La maqueta de bronce del edificio Chrysler? Preguntó Wolf con calma. Así es. Lo recogió durante la discusión de hace 2 semanas. La secretaria lo confirmó. Caroline afirmó que solo lo tocó No Q Low Tyro, pero sus huellas estaban allí, nítidas como el agua. Las Q podrían haber sido dejadas 2 semanas antes. Ya lo habíamos pensado. Pero la cuestión es que la maqueta había sido limpiada. La señora Carlyle confirmó que limpiaba el polvo de la oficina de Pemberton todos los viernes por la tarde, religio semen. Eso significa que cualquier huella en la maqueta habría quedado después de la limpieza del viernes, que fue el día anterior al asesinato. En la expresión de Wolf no cambió, pero vi que entrecerró ligeramente los ojos, lo que indicaba que estaba recalculando. ¿Qué robaron de la caja fuerte? Kramer arqueó las cejas. ¿Cómo sabes que robaron algo? La señorita Pemberton lo mencionó. ¿Le dijiste que faltaban documentos? Sí. Bueno, todavía estamos catalogando lo que había ahí. La señora Carlyle nos está ayudando a averiguar qué ha desaparecido. Hasta ahora parecen contratos comerciales, algo de correspondencia personal, y hizo una pausa. Un expediente sobre James Pemberton, el padre de Caroline. En el archivo no lo sabemos. Es uno de los objetos que faltan. Pero la señora Carlyle dijo que Douglas
Llevaba un registro detallado del derrumbe del edificio que destruyó la carrera de su hermano, notas, cálculos, correspondencia con ingenieros. Todo desapareció. And Wolf guardó silencio, con los labios apretados. Luego, inspector, ¿por qué Caroline Pemberton robaría documentos relacionados con la deshonra profesional de su padre? Porque tal vez esos documentos probaron que Douglas fue responsable del colapso del edificio. Tal vez finalmente tuvo pruebas de que su tío destruyó a su padre y decidió vengarse. Entonces, ¿por qué no entregar esos documentos a las autoridades? ¿Por qué cometer un asesinato y luego robar pruebas que justificarían sus acciones? Kramer se inclinó hacia adelante. Porque no piensa con claridad. Wolfen lleva 6 años sumida en la ira, desde el suicidio de su padre. Finalmente, estalló. El asesinato no es racional. Es emocional. El asesinato siempre es racional para el asesino, dijo Wolf en voz baja. Puede que nos parezca irracional, pero dentro del marco lógico del asesino, tiene todo el sentido. Dígame, ¿a qué hora salió la señora Carlyle de la oficina el miércoles por la noche? Las 11:30. Lo confirmamos con el encargado del estacionamiento y Martin Chase. Kramer entrecerró los ojos. Has estado ocupado. Chase se fue más o menos a la misma hora, a las 11:35. El encargado lo recordó porque casi atropelló a un peatón que salía del garage. ¿Quién descubrió el cuerpo? La señora Carlyle llegó a las 8:45 de la mañana del jueves, antes de lo habitual porque tenía una reunión. La puerta de la oficina de Pemberton no estaba cerrada con llave. Lo encontró boca abajo sobre su escritorio, con el cráneo aplastado. El médico forense calcula la hora de la muerte entre la medianoche y las 2 de la madrugada. El equipo de limpieza fueron y vinieron de las 12:15 a la 1:30. No entraron en la oficina de Pemberton porque la puerta estaba cerrada por dentro. Supusieron que trabajaría hasta tarde Sejadau por dentro. Wolf abrió los ojos por completo. ¿Y entonces cómo salió el asesino? Kramer sonrió con tristeza. Eso es lo interesante. La oficina de Pemberton tiene un baño privado, con una puerta que da a la escalera de incendios. El asesino podría haberse ido por ahí, y el equipo de limpieza no lo habría visto. Pero esto es lo que importa. Ann Caroline Pemberton sabía de esa puerta. Trabajó en el edificio durante 3 años, como lo hicieron todos los demás en la empresa. Sí, pero nadie más tiene el motivo, la oportunidad, ni las huellas dactilares del arma homicida. Kramer se puso de pie. La arrestaré esta noche. Wolfen le concedo un día más, porque su abogado está pidiendo habeas corpus, pero mañana por la mañana estará en una celda. Si tiene pruebas que demuestren lo contrario, ahora es el momento de compartirlas. Ann Wolf lo miró fijamente. Tengo preguntas, inspector. No pruebas, Ann, todavía no. Entonces, me has hecho perder el tiempo. ¿De verdad? Piensen en esto. Ann Douglas Pemberton era un hombre que se hacía enemigos profesional y metódicamente. Sin embargo, el asesinato parece impulsivo, un crimen pasional cometido con un arma de oportunidad. ¿Les parece coherente? Los crímenes pasionales son impulsivos por definición. ¿Lo son? ¿O simplemente parecen impulsivos porque el asesino lleva meses o años preparándose para ese momento y nosotros, los observadores, solo vemos el acto final? Wolf señaló hacia la puerta. Vaya a almorzar, inspector. Fritz ha preparado cassoulet. Continuaremos esta conversación mientras comemos. En Kramer dudó y luego se encogió de hombros. Vine por información, pero me conformaré con cassoulet. Tu cocinero es la única razón por la que aún no te he arrestado por obstrucción. Nos trasladamos al comedor. Fritz sirvió el cassoulet, alubias blancas, confit de pato y salchicha, que llevaba horas cocinándose a fuego lento con ensalada y pan crujiente. Kramer comió con el gusto de quien vive de comida para llevar y café de cafetería. A mitad de la comida,
Wolf dijo casualmente, «Inspector, ¿qué sabe usted sobre Martin Chase?» Kramer levantó la vista. Chase es uno de los socios principales de Pemberton. Lleva 12 años en la firma. ¿Por qué? Estaba trabajando en un proyecto secreto con Pemberton, algo que ninguno de los demás empleados sabía, y las empresas tienen proyectos confidenciales todo el tiempo. Sean, pero tenga en cuenta el tiempo. Chase estuvo en la oficina hasta las 11:35. Pemberton murió poco después de medianoche. Es un margen de tiempo muy estrecho. Ann Chase tiene una coartada. Se fue a casa con su esposa. Ella confirma que llegó a las 12:15. ¿Qué distancia hay desde la oficina hasta la casa de Chase? 20 minutos de tráfico, menos a esas horas de la noche. Kramer dejó el tenedor. ¿Qué sugieres? No sugiero nada. Simplemente señalo que el plazo es ajustado y que Martin Chase tuvo acceso y oportunidad. Wolf dio un sorbo a su vino. Háblame de la esposa de Pemberton. Sylvia Pemberton estuvo en una gala benéfica hasta las 11 y luego se fue a su apartamento de Park Avenue. El portero confirma que llegó a las 11:20 y no volvió a salir esa noche. Y aún así, hereda la mitad de la propiedad. Y aún así, Caroline hereda la otra mitad. Y es ella quien lo amenazó públicamente. Kramer se apartó de la mesa. Mira, Wolf, sé que te gustan las soluciones complicadas, pero a veces la respuesta es simple. Caroline Pemberton mató a su tío en un ataque de ira. Va a ser arrestada, juzgada y condenada. Puedes malgastar el dinero de tu cliente intentando demostrar lo contrario, pero no encontrarás nada que cambie los hechos fundamentales. Los hechos son inmutables, inspector, pero su interpretación es infinitamente flexible. En Wolf se puso de pie. Gracias por compartir la información. Confío en que tendrá la misma cortesía si descubro algo relevante. Si descubres algo relevante, estás legalmente obligado a compartirlo. Kramer se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. Una cosa más. Aléjate de la señora Carlyle. Coopera con la policía, pero se mantiene callada con los demás. No quiero que la acoses. Ni lo imaginaría, dijo Wolf con suavidad. Después de que Kramer se fuera, me volví hacia Wolf. Va a arrestar a Caroline esta noche. Sí, así que tenemos que demostrar su inocencia esta noche. No, Archie. Necesitamos identificar al verdadero asesino para esta noche. Demostrar la inocencia de la señorita Pemberton es solo una consecuencia de esa identificación. Se dirigió a la oficina. Llama a la señorita Pemberton. Dile que esté aquí a las 4 y que esta vez diga toda la verdad. Chris, Q. Ella ha estado mintiendo. Creo, dijo Wolf, acomodándose en su silla, que ha estado mintiendo sobre varias cosas. La pregunta es si esas mentiras ocultan un asesinato o simplemente vergüenza. Estamos a punto de descubrirlo. A Caroline Pemberton llegó a las 3:55, lo que sugería puntualidad o desesperación. Probablemente ambas. Tenía peor aspecto que la noche anterior, en el pelo despeinado, la ropa arrugada y la mirada vacía de quien no ha dormido. Se sentó en el sillón rojo de cuero y esperó, con las manos entrelazadas en el regazo. Wolf la observó un buen rato antes de hablar. Señorita Pemberton, ¿cuándo fue la última vez que visitó la oficina de su tío? La pregunta pareció sorprenderla. Te lo dije, hace 2 semanas, durante la discusión en No te creo. Ella se puso rígida. ¿Cómo dice? Usted visitó la oficina el miércoles por la noche en que asesinaron a su tío. Wolf se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus huellas dactilares se encontraron en el arma homicida en la maqueta de bronce del edificio Chrysler. La señora Carlyle limpió esa oficina el viernes por la tarde, 2 días antes del asesinato. Cualquier huella anterior habría sido borrada. Por lo tanto, usted tocó esa maqueta en algún momento entre el viernes por la tarde y el miércoles por la noche. Como afirma no haber estado en la oficina durante ese periodo,
Miente. El color desapareció de su rostro. You know, mentira con otra. El inspector Kramer está dispuesto a arrestarlo esta noche. Su única esperanza es la honestidad absoluta. Cuando estuvo usted en esa oficina, se miró las manos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. El sábado por la tarde, él fui allí el sábado. ¿Por qué? Porque no podía dejar de pensar en lo que decía mi tío sobre la indisciplina de mi padre, sobre su fracaso. Necesitaba saber la verdad. Durante años había oído rumores de que mi tío tenía algo que ver con el derrumbe del edificio que destruyó la carrera de mi padre. Pensé que si encontraba pruebas, por fin podría entender lo que pasó. Así que entraste en la oficina. Tengo una llave. Trabajé allí 3 años. Nunca devolví la llave de mi oficina. Cuando salí furiosa, pensé, se detuvo, tragando saliva. Pensé que tal vez podría encontrar algo en los archivos de mi tío. ¿Algún registro de lo que realmente ocurrió con ese edificio? ¿Encontraste algo? No revisé sus archivadores, los cajones de su escritorio, nada. Entonces vi que la caja fuerte estaba entreabierta. No estaba abierta, pero tampoco bien cerrada. Tiré de la manija y se abrió. Wolf arqueó las cejas. La caja fuerte ya estaba abierta. No estaba completamente abierta, pero la puerta no estaba bien cerrada. Era como si alguien la hubiera cerrado con prisa y no hubiera trabado. ¿Qué hora fue esto? Alrededor de las 4 de la tarde del sábado. ¿Y qué encontraste en la caja fuerte? Ella lo miró a los ojos. Archivos, documentos comerciales y una carpeta gruesa etiquetada con el nombre de mi padre, James Pemberton. La saqué y empecé a leer. Había cartas, informes de ingeniería, cálculos. Señor Wolf, el edificio no fracasó por el diseño de mi padre. Fracasó porque la constructora usó materiales de baja calidad. Mi tío lo sabía. Había inspeccionado la obra y documentado los problemas, pero nunca dijo nada. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué no? Porque él había arreglado el contrato con esa constructora. Recibí una comisión por desviarles el negocio. Si el edificio fracasaba y se supiera la verdad, él estaría implicado. Así que dejó que mi padre cargara con la culpa. Le tembló la voz. Mi padre pasó 6 años pensando que había destruido su carrera por incompetencia. 6, creyéndose un fracaso. Y todo este tiempo mi tío sabía la verdad. ¿Tomaste el archivo?, preguntó Wolf a Noen. Iba. Lo tenía en mis manos, pero entonces oí voces en el pasillo. Entré en pánico. Guardé el archivo en la caja fuerte y salí corriendo por la escalera de incendios. Con las prisas, debí haber tocado la maqueta del edificio Chrysler que estaba en su escritorio. ¿De quiénes son las voces que oíste? No lo sé. No me quedé para averiguarlo. Wolf guardó silencio, tamborileando con los dedos en el brazo de la silla. Señorita Pemberton, ¿por qué no nos lo dijo ayer? Porque sabía cómo quedaría entrar en la oficina de mi tío 2 días antes de que lo asesinaran, registrar su caja fuerte. Sabía que me creerías culpable y aún así esperas que creamos que no regresaste el miércoles por la noche para terminar lo que empezaste, que no tomaste ese archivo y eliminaste al hombre que destruyó a tu padre. No lo hagáis. Las palabras salieron con ferocidad y desesperación. Señor Wolf, quería ese archivo. Quería pruebas de lo que mi tío había hecho, pero no quería que muriera. Quería que lo expusieran, lo humillaran, lo destruyeran profesionalmente. ¿Cómo destruyó a mi padre? La muerte fue demasiado fácil para Ellen Wolf. Se recostó. La venganza es un motivo peculiar. Exige no solo el castigo del culpable, sino también que sea consciente de ese castigo. Tiene razón. La muerte habría sido insuficiente para sus propósitos. Pero alguien discrepó. Entonces, ¿quién lo mató? Esa, dijo Wolf, es la pregunta que debemos responder en las próximas. Miró el reloj. 3 horas.
antes de que el inspector Kramer regrese con una orden de arresto. A la cara de Caroline palideció. ¿3 horas? Archie, llama a Martin Chase en Dale. Que necesito hablar con él inmediatamente sobre el proyecto en el que trabajaba con Douglas Pemberton. Say, Neg, dile que a la policía le interesará mucho saber que fue la última persona que vio a Pemberton con vida. No alcancé el teléfono. Espera, dijo Caroline. ¿Martin Chase? ¿Qué tiene que ver con esto? Quizás nada, quizás todo. Wolf la miró. Trabajaste en esa oficina durante 3 años. ¿Qué puedes contarme de Martin Chase? Pensó un momento. Tiene talento. Es ambicioso. Se incorporó a la firma hace unos 12 años y ascendió hasta ser socio principal. Mi tío lo respetaba, lo cual era inusual. Habían estado colaborando en algo últimamente, pero nadie sabía en qué. Chase lo mantenía en secreto. ¿Había alguna animosidad entre ellos? No que yo vi. De hecho, Chase parecía muy devoto de mi tío. Trabajaba más horas que nadie y se quedaba hasta tarde casi todas las noches, incluido el miércoles por la noche. En sí estuvo allí el miércoles por la noche. Quizá vio algo. Quizá vio quién mató a mi tío. O tal vez, dijo Wolf en voz baja, fue él quien lo hizo. Ann Martin Chase llegó a la casa de piedra rojiza a las 5:15, 45 minutos después de mi llamada. Era un hombre de unos 40 y pocos años, delgado y vehemente, con el tipo de cuidado que sugería que había crecido sin dinero y ahora lo compensaba. Llevaba un traje caro, los zapatos lustrados y sus modales cautelosamente educados. Señor Wolf, no me gusta que me citen como sospechoso. La policía ya me ha interrogado exhaustivamente. Siéntese, señor Chase. El tono de Wolf no admitía discusión. Estoy investigando el asesinato de Douglas Pemberton en nombre de su sobrina. Usted fue la última persona que lo vio con vida. Necesito entender en qué estaban trabajando juntos. Chase miró a Caroline, sentada en una de las sillas amarillas contra la pared. Su expresión cambió en sorpresa. Luego algo que podría haber sido compasión en Caroline. Oí a Wolfan. Siento todo esto. Sé que no mataste a Douglas. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Wolf porque conozco a Caroline. Es apasionada. Sí, de carácter irascible, sin duda. Pero no es una asesina. 6. En cuanto a lo que Douglas y yo estábamos haciendo, no estoy seguro de que tenga relación con su muerte. Yo determinaré lo relevante. ¿En qué consistía el proyecto? Chase dudó un momento y luego suspiró. Estábamos diseñando un centro cultural, un complejo enorme en Midtown, teatros, galerías, espacios públicos. Habría sido el proyecto más grande que cualquiera de los dos hubiera emprendido jamás. El cliente era un consorcio de mecenas adinerados y quería total confidencialidad hasta que el diseño estuviera finalizado. ¿Por qué tanto secretismo? Porque media docena de otros estudios de arquitectura competían por el encargo. Si se hubiera sabido que éramos los favoritos, habría habido presión política para abrir el proceso de selección a más postores. Los clientes querían evitarlo. Cuando se anunciaría la comisión, el mes que viene, Douglas debía presentar nuestro diseño final al consorcio el viernes. Hoy, para ser más exactos, ¿quién más sabía de este proyecto? Nadie en la empresa, solo Douglas y yo. Hacíamos todo el trabajo en su oficina fuera del horario laboral y guardábamos los planos en su caja fuerte en que los ojos de Wolf parpadeaban. Está a salvo. Ancier era el único lugar seguro. Señor Chase, cuando salió de la oficina el miércoles por la noche, a las 11:35, ¿Douglas Pemberton estaba vivo? Por supuesto que estaba vivo. Acabábamos de terminar de revisar las últimas versiones. Estaba de buen humor. Mejor que en semanas. Dijo que este proyecto consolidaría su legado, que sería recordado como su obra maestra. ¿Parecía preocupado por algo? ¿Amenazado? No. En todo caso, parecía
han satisfecho. Contento, Chase frunció el ceño. De hecho, hubo algo extraño. Al irme, me dijo Anne, a veces el pasado exige pago, Martin. Pero este proyecto saldará todas las deudas. Le pregunté qué quería decir, pero solo sonrió y me dijo que me fuera a casa con mi esposa Wolf. Entrecerró los ojos. Pague todas sus deudas. ¿Tuvo Douglas Pemberton dificultades financieras? ¿Que yo supiera? No, la empresa era rentable y su patrimonio personal era considerable. Entonces, ¿a qué deudas se refería? Supuse que se refería a obligaciones profesionales. Douglas tenía una relación complicada con su reputación. Quería ser recordado por sus logros, no por sus métodos. Ante refieres a su crueldad. Chase se removió incómodo. Douglas era exigente, exigía la excelencia y no toleraba la mediocridad. Eso le granjeó enemigos, sí, pero también lo hizo grande. Lo admirabas, aprendí de él. Hey, una diferencia. Wolf abrió los ojos. Señor Chase, ¿por qué se quedó hasta tarde el miércoles por la noche? Te lo dije, estábamos trabajando en el centro cultural hasta las 11:30. ¿Con qué propósito? Dijiste que el diseño estaba finalizado. Estábamos revisando los materiales de presentación. Douglas era meticuloso con estos aspectos. Ya veo, el tono de Wolf sugería que vio más de lo que Chase pretendía revelar. Una última pregunta. Al salir, ¿vio a alguien más en el edificio? El equipo de limpieza llegaba cuando me iban. Hizo una pausa. Creí ver a alguien en la escalera de incendios. Solo una sombra, en realidad. Supuse que era uno de los limpiadores. ¿Qué hora fue esto? Las 11:35. Quizá las 11:40. Mientras me subía al coche, hombre o mujer, no lo sabía. Solo lo vi por la ventana de la escalera. Wolf asintió lentamente. Gracias, señor Chase. Is so easy to do. Después de que Chase se fuera, Caroline se levantó de golpe. Vio a alguien en la escalera de incendios. Podría haber sido el asesino, ¿no? Podrías haber sido tú, dijo Wolf. El sábado por la tarde, cuando huiste tras oír voces, pero no estuve allí el miércoles por la noche. Sin embargo, su testimonio sitúa a una persona no identificada en el edificio aproximadamente a la hora del asesinato. La policía lo encontrará conveniente para su caso en tu contra. Una sombra anónima es menos convincente que una sobrina con un motivo documentado. Wolf miró el reloj. Archie, se nos acaba el tiempo. Llama a Sylvia Pemberton. Dial Q, necesito hablar con ella inmediatamente sobre el testamento de su difunto esposo. ¿La esposa? Pregunté. ¿Crees que está involucrada? Creo, dijo Wolf, que hemos estado viendo este caso desde la perspectiva equivocada. Nos hemos centrado en quién odiaba a Douglas Pemberton lo suficiente como para matarlo. Deberíamos habernos preguntado quién lo amaba o quién se beneficiaba de su muerte. A veces, Archie, las mentiras más peligrosas son las que nos decimos. Sobre nuestros propios motivos. Cerró los ojos. Sus labios se movían hacia adentro y hacia afuera. Reconocí las señales. Había visto algo. Había establecido una conexión que los demás habíamos pasado por alto. Y en 2 horas tendría que explicárselo al inspector Kramer. Sylvia Pemberton llegó a las 6 con la puntualidad que sugería entrenamiento militar o crianza aristocrática. Era alta, esbelta y elegantemente vestida de negro, ropa de luto que parecía tan cara que resultaba insultante. Su rostro reflejaba serenidad, sus ojos grises, penetrantes y escrutadores. Entró en la oficina con el aire de quien visita a un comerciante. Tan educada, distante y ligeramente condescendiente, señor Wolf. No sé por qué me ha llamado, pero tengo una cena a las 7:30. Así que por favor, sea breve. Se sentó en el sillón rojo de cuero sin ser invitada, cruzando los tobillos como si estuviera terminando la escuela. Ya he hablado largo y tendido con la policía. Sin embargo,
Tengo algunas preguntas. Wolf la observó con la mirada fría que reservaba para quienes lo molestaban al verlo. Hereda la mitad de la herencia de su esposo en $1,500,000. ¿Es una suma considerable? Douglas era un hombre exitoso, no esperaba menos. Y aún así, usted y su esposo vivieron vidas prácticamente separadas, dormitorios separados, círculos sociales separados. ¿Por qué les dejaría una herencia tan generosa? Su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Teníamos un acuerdo. Señor Wolfen Douglas siguió con su carrera y sus diversiones. Yo me dediqué a mi labor benéfica. Manteníamos las apariencias y respetábamos la autonomía del otro. Eso no significa que no estuviéramos comprometidos con nuestro matrimonio. Lo suficientemente comprometido como para dejarte la mitad de su fortuna, pero no lo suficiente como para compartir habitación en un acuerdo peculiar. Quizás a alguien de su generación, señor Wolfen, pero entre la gente de nuestra clase, estos arreglos son bastante comunes. El matrimonio es una sociedad, no una novela romántica. ¿Dónde estabas el miércoles por la noche? Estuve en la gala de primavera del Museo Metropolitano hasta las 11. Después volví a nuestro apartamento. Mi portero puede confirmar la hora a las 11:20. Y permaneciste allí el resto de la noche, por supuesto. Leí durante una hora y me acosté a las 12:30. No me enteré de la muerte de Douglas hasta que la policía me llamó el jueves por la mañana. Wolf se recostó. Señora Pemberton, sabía que su esposo guardaba archivos que documentaban su mala conducta. Pruebas de que había saboteado a la competencia, robado diseños y destruido carreras. Por primera vez, su compostura se quebró un poco. Sabía que Douglas podía ser despiadado, pero no me preocupaban los detalles de sus negocios, ni siquiera cuando esos asuntos destruyeron a su propio hermano. Apretó la mandíbula. James Pemberton se autodestruyó. Era débil, indisciplinado e incapaz de asumir la responsabilidad de sus fracasos. Douglas intentó ayudarlo, pero James estaba decidido a ser una víctima. Eso no es lo que sugieren las pruebas. El edificio que destruyó la carrera de James se derrumbó debido a materiales de construcción de baja calidad, suministrados por una empresa que pagó sobornos a su marido. Eso es mentira. Pero su voz carecía de convicción. ¿De verdad? Porque esos documentos estaban en la caja fuerte de su marido. Documentos que Caroline Pemberton vio cuando irrumpió en la oficina el sábado por la tarde. La mirada de Sylvia se dirigió a Caroline, que estaba paralizada en la silla amarilla. ¿Entraste en la oficina de Douglas? Necesitaba saber la verdad sobre mi padre, dijo Caroline en voz baja. La verdad es que tu padre era incompetente, y Douglas intentó protegerlo. Pero James no pudo con el fracaso. Optó por la cobardía. La voz de Sylvia era fría. ¿Y ahora has contratado a este detective para que manche el nombre de Douglas? Porque no puedes aceptar que tu padre fuera débil. Mi padre no era débil. Fue destruido por un hombre que... ¡Basta! La voz de Wolf atravesó la creciente tensión. Señora Pemberton, me interesa menos su opinión sobre James Pemberton que su conocimiento de lo que su esposo guardaba en esa caja fuerte. Usted sabía de esos documentos, ¿verdad? Guardó silencio un buen rato. Luego, sabía que Douglas llevaba registros, seguros, como él los llamaba, documentación de sus negocios, por si alguien intentaba cuestionarlo. El seguro implica protección. Pero, ¿protección de quién? De cualquiera que pudiera amenazar su reputación. Douglas dedicó toda su carrera a construir su legado. No iba a permitir que nadie lo destruyera. Y aún así, alguien lo derribó. Definitivamente. Wolf la observó. Señora Pemberton, ¿sabía usted del proyecto del centro cultural que su marido estaba diseñando con Martin Chase, por supuesto? Douglas me lo contó hace varias semanas. Estaba muy emocionado. Dijo que sería su mayor logro. Mencionó algo inusual sobre el proyecto, algo que le preocupara. Ella dudó. Dijo algo extraño hace una semana. Estábamos desayunando.
una de las pocas veces que comimos juntos, y dijo, a veces el precio del éxito es más alto de lo que anticipamos, Sylvia, pero vale la pena. Le pregunté qué quería decir, pero no quiso dar más detalles. El precio del éxito, murmuró Wolf. El señor Chas usó un lenguaje similar. Dijo que su esposo mencionó liquidar todas las deudas. No sé qué quería decir Douglas con eso. Podía ser críptico cuando quería la oficina de Douglas Pemberton en las 3 semanas anteriores a su muerte. Kramer dijo que no hablará con nosotros. Hablará cuando sepa que la alternativa es que la policía investigue sus propias actividades. La señora Carlyle estuvo en esa oficina hasta las 11:30 de la noche del miércoles. Dice que estaba haciendo trabajo administrativo. No le creo. ¿Crees que ella está involucrada? Creo que la señora Carlyle sabe más de lo que ha admitido. Queda por ver si ese conocimiento se extiende al asesinato. Miró a Caroline. Señorita Pemberton dijo que su tío guardaba los planos arquitectónicos del centro cultural en su caja fuerte. Eso es lo que dijo Martin Chase. Why vist esos planos cuando abriste la caja fuerte el sábado por la tarde, recordó. Vi carpetas, documentos, no lo revisé todo. Estaba concentrada en encontrar el expediente de mi padre. Pero sí, había dibujos arquitectónicos en planos grandes. ¿Estaban todavía allí cuando te fuiste? Creo que sí. Rio mentió. No estaba prestando atención a nada más que a ese archivo. Los dedos de Wolf tamborileaban sobre el brazo de la silla. La caja fuerte estaba abierta cuando la policía encontró el cuerpo. Faltaban documentos. ¿Pero cuáles? La policía supone que los objetos faltantes están relacionados con el asesinato. ¿Y si se equivocan? ¿Y si el asesinato se cometió para acceder a la caja fuerte y el robo real fue algo completamente distinto? Me enderecé. Los planes del centro cultural, precisamente un proyecto millonario. Un diseño que consolidaría el legado de Douglas Pemberton. ¿Cuánto valdría esos planes para un competidor, para alguien que pudiera reclamarlos como propios? Pero Martin Chase ya conocía el proyecto Dillo Caroline. Él y mi tío lo diseñaron juntos. ¿En serio? Wolf abrió los ojos por completo. Douglas Pemberton hizo lo que había hecho toda su carrera, atribuirse el mérito del trabajo de otros. La sala quedó en silencio. Entonces Caroline dijo lentamente, ¿crees que Martin Chase mató a mi tío para robar su propio diseño? Creo que Martin Chase pudo haber tenido acceso, oportunidad y motivo. Pero el motivo es el elemento más complejo de todos. Un hombre no mata solo por dinero, mata porque algo en su interior se rompe. Se cruza una línea que ya no se puede deshacer. Wolf miró el reloj. Son las 6:45. El inspector Kramer estará aquí en 15 minutos. Archie, ¿has contactado con la señora Carlisle? Ella no contesta su teléfono. Entonces procederemos sin ella. Se volvió hacia Caroline. Señorita Pemberton, necesito que confíe en mí. Cuando llegue el inspector Kramer, le diré algo que la sorprenderá. No reaccione. No hable. Simplemente déjeme terminar. ¿Qué le vas a decir? ¿La verdad? Dijo Wolf. Oh, Alma, la versión de la verdad que evitará tu arresto y desenmascarará al asesino. El inspector Kramer llegó a las 7 en punto. Y no estaba solo. Detrás de él venía un agente uniformado con lo que reconocí de inmediato como una orden de arresto. El rostro de Kramer reflejaba la sombría satisfacción de quien ha cerrado su caso y está listo para irse a casa, señorita Pemberton, dijo, sin molestarse en preliminares. La arresto por el asesinato de Douglas Pemberton. ¿Tiene derecho a permanecer, inspector? La voz de Wolf interrumpió la recitación como un cuchillo. Antes de que cometa un error irreversible, quizá le interese escuchar lo que he descubierto, Kramer. Apretó la mandíbula en Wolf. No tengo tiempo para tus dramas. Las pruebas son sólidas. Tenemos motivo, oportunidad, huellas dactilares
Y el sospechoso equivocado. Wolf señaló la silla de cuero rojo. Siéntese, andeme 10 minutos. Si no puedo demostrar una duda razonable, puede arrestar a la señorita Pemberton con mi consentimiento. Ann Kramer dudó. Luego asintió brevemente al oficial uniformado, quien retrocedió. Kramer se sentó. 10 minutos. Y más vale que esto sea... Bueno, es mejor que bien. Inspector, es la verdad. Wolf se inclinó hacia adelante. Ha asumido que Douglas Pemberton fue asesinado por venganza, que Caroline lo asesinó en un ataque de ira por el trato que les dio a ella y a su padre. Pero considere la cronología. La discusión ocurrió hace 2 semanas. Si Caroline hubiera querido matarlo por pasión, lo habría hecho de inmediato. En cambio, esperó 14 días. ¿Le parece que eso coincide con un ataque de ira impulsiva? La gente puede estar llena de ira durante semanas antes de estallar, en efecto, pero hay otro problema con tu teoría. La caja fuerte estaba abierta cuando encontraste el cuerpo y faltaban documentos. Asumes que Caroline robó pruebas relacionadas con el derrumbe del edificio de su padre. Pero Caroline irrumpió en esa oficina el sábado por la tarde y vio esos documentos. Si los hubiera querido, podría habérselos llevado entonces. ¿Por qué volver el miércoles por la noche, cometer un asesinato y luego robar documentos a los que ya tenía acceso? Kramer, el señor quizás no tuvo tiempo el sábado. Dijiste que oyó voces y salió corriendo. Exactamente. Oyó voces a las 4 de la tarde de un sábado, en una oficina que debería estar vacía. Wolf miró a Caroline. Señorita Pemberton, ¿de quién son las voces que oyó? Te lo dije. No vi a nadie. ¿Pero los oíste? Con suficiente claridad, como para entrar en pánico. ¿Cuántas voces recordó? 2, quizás 3, estaban discutiendo sobre algo masculino o femenino. Hombre, definitivamente hombre. Wolf se volvió hacia Kramer. Así que tenemos a 2 o 3 hombres en la oficina de Douglas Pemberton el sábado por la tarde, discutiendo ¿sobre qué? La caja fuerte estaba mal cerrada. La señorita Pemberton lo notó de inmediato. Alguien había estado en la caja antes que ella y se había ido apresuradamente. La pregunta es, ¿quién? ¿Estás diciendo que alguien más entró el sábado? Digo que alguien con acceso legítimo a esa oficina buscaba algo en esa caja fuerte. Y cuando la señorita Pemberton los interrumpió, se fueron sin asegurarla adecuadamente. Martin Chase, el socio principal, que trabajó hasta tarde. El miércoles por la noche, la Ezra Carlyle, la secretaria, que estuvo allí hasta las 11:30. Wolf hizo una pausa. Alguien completamente distinto. Alguien que tenía motivos para querer esos planos arquitectónicos para el proyecto del Centro Cultural en Kramer, se inclinó hacia adelante. ¿De qué estás hablando? El proyecto que Douglas Pemberton y Martin Chase estaban diseñando, Centro Cultural, con un valor de decenas de millones de dólares en honorarios. Los planos se guardaron en la caja fuerte de Pemberton. Al inventariar lo que faltaba, verificó si esos planos habían desaparecido. La expresión de Kramer cambió. Tendré que verificarlo con la señora Carlyle. Pero si faltan los planos, sonó el teléfono. Lo contesté. Oficina de Nero Wolf. Señor Goodwin. La voz era desconocida, masculina y tensa. Soy Robert Hendrick. Soy uno de los socios principales de Douglas Pemberton Associates. Necesito hablar con el señor Wolf inmediatamente. Se trata de la señora Carlisle. Tapé el auricular. Es Robert Hendricks, uno de los socios del bufete de Pemberton. Necesita hablar sobre la señora Carlisle and Wolf. Asintió. Le entregué el teléfono. Señor Hendricks, le habla Nero Wolf. Escuchó con el rostro impasible a llaveo. ¿Cuándo ocurrió esto? Una pausa. ¿Y está seguro? Otra pausa. Llegaremos enseguida. Colgó y miró a Kramer. Inspector, la señora Carlisle ha sido atacada.
Alguien entró en su apartamento hace una hora. Está viva, pero gravemente herida. El señor Hendricks la encontró cuando no respondió a sus llamadas sobre asuntos de negocios Ann Kramer. Se puso de pie. ¿Dónde? Su apartamento en la calle 72 Oestan. El señor Hendricks está con ella ahora, esperando la ambulancia. Wolf se puso de pie. Inusual, que indicaba la gravedad de la situación. Inspector, sugiero que pospongamos el arresto de la señorita Pemberton hasta que entendamos qué sucedió. Si alguien atacó a la señora Carlyle, es porque sabe algo sobre el asesinato. Why, sí, sabe algo. Entonces, quizás su caso contra la señorita Pemberton no sea tan sólido como creían. Kramer miró a Caroline, luego al agente uniformado, y luego de nuevo a Wolf. Más vale que esto no sea una táctica dilatoria, Wolf. No lo es. Archie y yo te acompañaremos al hospital. La señorita Pemberton se quedará aquí bajo la supervisión de Fritz. Miró a Caroline. No salgas de este edificio. No llames a nadie. No hagas nada que pueda interpretarse como una huida. ¿Entiendes? Ella asintió, su rostro pálido. Tomamos el auto de Kramer, un sedán negro que olía a puros rancios y café viejo. Al hospital Luke nos llevó 15 minutos entre el tráfico vespertino. Para cuando llegamos, la señora Carlyle ya había sido ingresada y la estaban examinando. Robert Hendricks nos esperaba en la sala de espera, un hombre nervioso de unos 50 años, con el pelo ralo y manos temblorosas. Inspector Kramer. Soy Robert Hendricks. Llamé en cuanto la encontré. ¿Qué pasó? Estuve toda la tarde intentando contactar con la señora Carlyle por unos archivos que necesitábamos. No contestaba el teléfono, lo cual era inusual. Siempre es muy meticulosa con la comunicación. Finalmente, sobre las 6:30, decidí pasar por su apartamento. La puerta estaba entreabierta. Entré y la encontré en el suelo de su sala. Había recibido un golpe en la cabeza, pero estaba consciente. Dijo que alguien había entrado a robar y la había atacado por la espalda. ¿Vio ella quién era? None. Pero dijo... Hendricks tragó saliva. Dijo que buscaban algo. Habían registrado su apartamento, revisando cajones y archivos. Intentó detenerlos, y fue entonces cuando la atacaron. ¿Buscando qué? No lo sabía. Oh no, Lodick. Hendricks miró a Wolf. Señor Wolf. La señora Carlyle mencionó su nombre. Dijo que si le pasaba algo, usted lo entendería. ¿Qué quiso decir? Antes de que Wolf pudiera responder, un médico salió de la sala de reconocimiento. Inspector Kramer, la señora Carlyle está estable. Tiene una conmoción cerebral y necesitará pasar la noche en observación, pero está consciente. Quiero hablar con usted. Seguimos al médico a una habitación privada. La señora Carlyle yacía en la cama del hospital, con el cabello canoso enmarañado en sangre y una venda alrededor de la cabeza. Tenía los ojos cerrados, pero los abrió cuando entramos. «Inspector», susurró. Señor Wolfgang, debí haberle contado todo desde el principio. Ann Kramer se acercó a su cama. «¿Quién te atacó?» «No lo sé. No los vi, Ann. Pero sé por qué. Miro, a Wolfgang, tenías razón en sospechar de mí. Estuve en la oficina el miércoles por la noche. Pero no maté al señor Pemberton». «¿Por qué estabas allí?», preguntó Wolf. «Porque me llamó a las 11 y me dijo que volviera. Dijo que era urgente, que necesitaba mi ayuda con algo. Llegué a las 11:20. Estaba vivo, trabajando en su escritorio, parecía». Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. Parecía asustado. «¿De qué?» «No me lo dijo. Pero me pidió que sacara unos documentos de su caja fuerte y los guardara en mi apartamento. Dijo que alguien intentaba robarlos y que no podía confiar en nadie más. Así que los tomé». Se le quebró la voz. «Los tomé y me fui a las 11:30. Al llegar al coche me di cuenta de que había olvidado mis gafas de leer en su escritorio. Volví arriba a las 11:45. A la habitación quedó en silencio. «¿Y?», preguntó Kramer. «La puerta de su oficina estaba cerrada».
Llamé, pero no hubo respuesta. Supuse que había ido al baño, así que esperé. Después de 5 minutos, volví a llamar. Nathan. Probé la puerta. Estaba cerrada por dentro. Pensé que tal vez había salido por la escalera de incendios, así que me fui a casa. ¿No se te ocurrió ir a ver cómo estaba? Asegurarte de que estaba bien. Me dijo que quería privacidad. No quería entrometerme. Nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Si me hubiera esforzado más por entrar, quizá podría haberlo salvado. Pero simplemente me fui a casa. —¿Che? ¿Documentos sacaste de la caja fuerte? —preguntó Wolf en voz baja. Planos arquitectónicos para el proyecto del centro cultural. El señor Pemberton dijo que alguien intentaba robarlos y que necesitaba protegerlos hasta la presentación del viernes. Me los llevé a casa y los guardé bajo llave en mi archivador. ¿Y la persona que te atacó esta noche estaba buscando esos planos? ¿Se los llevaron? Ya no están. Miró a Kramer. Inspector, debería haberle contado todo esto inmediatamente, pero temía que pensara que estaba involucrada en el asesinato. Estuve allí, tuve acceso y tomé documentos de su caja fuerte. ¿Cómo podía explicarlo sin parecer culpable? El rostro de Kramer se endureció. Ha obstruido una investigación de asesinato, señora Carlisle. Es un delito grave, lo sé, pero no maté al señor Pemberton. Lo amaba. Las palabras salieron de golpe. Trabajé para él 18 años. Lo conocía mejor que nadie. No era un hombre perfecto, pero era brillante y confiaba en mí. Cuando llamó el miércoles por la noche, asustado y pidiendo ayuda, no lo cuestioné. Simplemente hice lo que me pidió. Wolf tenía los ojos entrecerrados. Señora Carlisle, le dijo el señor Pemberton, ¿quién intentaba robar los planos? No. Pero él dudó, dijo, a veces los pecados del pasado exigen un pago, Helen. Creí que podría escapar de ellos, pero me equivoqué. Se suponía que este proyecto lo redimiría todo, pero ahora me destruirá a mí. —¡Redención! —murmuró Wolf. El mismo tema, otra vez. El señor Pemberton creía que este proyecto lo absolvería de sus acciones pasadas. Pero alguien no estuvo de acuerdo. —¿Quién? —preguntó la señora Carlisle. —¿Quién lo mataría por unos planos arquitectónicos? Alguien que creía que esos planes eran legítimamente suyos —dijo Wolf—. Alguien que fue perjudicado por Douglas Pemberton y vio una oportunidad para vengarse y obtener ganancias combinadas. Miró a Kramer. —Inspector, necesito que reúna a todos los involucrados en este caso mañana a las 11. Martin Chase, Sylvia Pemberton, los demás socios principales, Caroline Pemberton. Todos dígales que es obligatorio. ¿Por qué? Porque voy a revelar quién mató a Douglas Pemberton. Y lo haré de una manera que no deje lugar a dudas. Kramer lo observó. ¿Sabes quién lo hizo? Tengo una teoría. Mañana por la mañana tendré pruebas. Wolf se dirigió a la puerta. Ven, Archie. Tenemos trabajo que hacer afuera. En el pasillo del hospital dije en voz baja. ¿Realmente sabes quién lo mató? Conozco el patrón, Archie. El resto es simplemente completar los detalles. Se dirigió a la salida con sorprendente velocidad. Alguien mató a Douglas Pemberton para robar planos arquitectónicos, pero no para venderlos, para reclamarlos. ¿Cómo sabe? Alguien que creía que Pemberton les había robado, que quería venganza y reconocimiento. Alguien que estuvo en ese edificio el miércoles por la noche y supo exactamente cuándo atacar. ¿Martin Chase? Quizás, o alguien más que tuviera acceso al edificio, conociera la agenda de Pemberton y tuviera un agravio tan antiguo que derivó en asesinato. Se detuvo en la entrada del hospital. Archie, llama a ese joven arquitecto con el que hablaste ayer, el nervioso de los dedos manchados de tinta. Pregúntale por Leonard Pritchard, el arquitecto que Pemberton destruyó en 1946. ¿Crees que Pritchard está involucrado? Creo, dijo Wolf,
que hemos estado viendo a la generación equivocada de víctimas. Douglas Pemberton pasó 40 años destruyendo carreras. Una de esas víctimas finalmente decidió destruirlo a él. Regresamos a la casa de piedra, rojiza por las oscuras calles de Manhattan. En algún lugar de la ciudad, un asesino celebraba su éxito y escondía planos arquitectónicos robados que le habían costado la vida a un hombre a mañana por la mañana. Wolf sabría quién y yo estaría allí para verlo demostrarlo a las 9 de la mañana siguiente. Fritz sirvió el desayuno con su habitual precisión, pero incluso él parecía percibir la tensión. Wolf comía sus huevos fritos en silencio, con la mente en otra parte. Yo había pasado la noche anterior haciendo llamadas y lo que había descubierto me había mantenido despierto hasta pasada la medianoche, dándole vueltas al rompecabezas. ¿Y bien?, preguntó Wolf, dejando su taza de café. Tú, informa, abrí mi cuaderno. Leonard Pritchard, 67 años, vive en Brooklyn. Después de que Pemberton destruyera su empresa, en 1946 pasó 15 años haciendo pequeños proyectos residenciales. Su esposa lo abandonó, perdió su casa. Pero aquí está lo interesante. Hace 5 años empezó a dar clases de arquitectura en la Universidad de Columbia. Ha estado allí desde entonces. Y adivina, ¿quién fue uno de sus alumnos? Caroline Pemberton. Exactamente. Cursó 2 de sus cursos durante su último año. Según el joven arquitecto con el que hablé, se llama Daniel Morris, por cierto, Pritchard fue el mentor de Caroline. La animó a unirse a la firma de su tío a pesar de su propia experiencia con Pemberton. Morris dijo que Pritchard le dijo a Caroline que trabajar en Pemberton le enseñaría más sobre arquitectura que cualquier aula, porque quería a alguien dentro de la organización de Pemberton. Eso es lo que pienso. Pero hay más. Pritchard, Tin and hijo, Leonard Pritchard Jr. Tiene 42 años y también es arquitecto. Se cambió el nombre a Leonard Price hace 10 años, probablemente para distanciarse del fracaso de su padre. ¿Y adivina dónde trabaja Leonard Price? Wolf arqueó las cejas. Douglas Pemberton Associates, durante los últimos 8 años. Es uno de los arquitectos Junio R. Nunca llegó a ser socio principal, a pesar de su talento. Morris dijo que Price es brillante, pero que lo ignoran. Pemberton apenas reconoció su existencia, porque Pemberton sabía quién era. Tal vez Pemberton nunca ató cabos. Price no se parece en nada a su padre. Tiene diferente color de piel, diferente complexión, y con el cambio de nombre, no habría una conexión evidente en Wolf. Guardó silencio un largo rato. Así que tenemos a un padre y a un hijo, ambos destruidos por Douglas Pemberton. El padre pierde su carrera y da clases en Columbia, donde es mentor de la sobrina de Pemberton. El hijo se infiltra en la firma de Pemberton con un nombre falso y espera que, por una oportunidad, dije, por el momento oportuno, para contraatacar. Ese momento llegó con el proyecto del Centro Cultural. Wolf se puso de pie, dirigiéndose a la oficina. El proyecto que consolidaría el legado de Pemberton, que demostraría su genio al mundo. ¿Qué mejor venganza que robar ese legado y reclamarlo como propio? Pero Martin Chase lo diseñó con Pemberton. ¿Cómo podría Price atribuirse el mérito? Quizás Chase no estaba tan involucrado como creían, o quizás Wolf se detuvo, entrecerrando los ojos. Archie, cuando hablaste con Chase ayer, dijo que él y Pemberton trabajaron juntos en el proyecto fuera del horario laboral. Pero ¿qué pasaría si Pemberton simplemente supervisaba el diseño de Price? ¿Y si Price era el arquitecto trabajando en secreto, y Pemberton pretendía atribuirse el mérito como lo había hecho a lo largo de su carrera? Entonces Price tendría motivos para matarlo y robar los planos. Pero ¿cómo entraría a la oficina el miércoles por la noche? ¿Y por qué mentiría la señora Carlyle sobre llevarse los planos a casa? La señora Carlisle no mintió. Dijo la verdad
tal como la entendió, pero considere la secuencia de los hechos. Salió a las 11:30, regresó a las 11:45 y encontró la oficina de Pemberton cerrada por dentro. Supuso que había salido por la escalera de incendios. Pero, ¿y si ya estaba muerto? ¿Y si el asesino seguía en la oficina tras haber cerrado la puerta para ganar tiempo? Entonces el asesino habría quedado atrapado. El equipo de limpieza estuvo allí desde las 12:15 hasta la 1:30. A menos que el asesino tuviera una razón para quedarse. A menos que fuera alguien que pudiera estar en el edificio a esa hora. Wolf se acomodó en su silla. «Aquí te comunicas con Leonard Pritchard». «Sí, Ann viene a las 11. Con todos los demás». Ann le sorprendió la invitación, pero aceptó. «No mencioné a su hijo, Ann Leonard Price. También estará aquí». Le pedí a Daniel Morris que se asegurara de que todos los arquitectos jóvenes asistieran. «Necesitamos que todos estén en la misma sala cuando Active la trampa a las 10:45. Empezaron a llegar. Martin Chase llegó primero, con aspecto molesto por haber sido llamado de nuevo. Sylvia Pemberton llegó momentos después, luciendo impecable. Caroline Pemberton ya estaba en la oficina. Tras haber pasado la noche en nuestra habitación de invitados, por insistencia de Wolf, quien la quería bajo supervisión y disponible, el inspector Kramer llegó a las 10:50 con 2 agentes uniformados. «Más vale que esto no sea una pérdida de tiempo. Wolfgang, tengo otros 3 casos que requieren mi atención». «Su atención será recompensada, inspector. Paciencia». A las 10:55 llegaron los arquitectos jóvenes Daniel Morris y 2 más, junto con Leonard Price. Price era un hombre delgado, de manos nerviosas y mirada penetrante. Recorrió la oficina con una ansiedad apenas disimulada, con la mirada fija en los libros, el sillón de cuero rojo y, finalmente, en el propio Nero Wolfgang a las 11 en punto. Entró Leonard Pritchard. Era alto, de pelo canoso, con el porte distinguido de un profesor mayor. Su mirada penetrante e inteligente se fijó de inmediato en su hijo. Intercambiaron algo, una mirada que no supe interpretar. Wolf esperó a que todos estuvieran instalados. La oficina estaba abarrotada. Algunos estaban sentados en sillas traídas de la sala, otros de pie contra las paredes. El ambiente era tenso, expectante. «Damas y caballeros», comenzó Wolf, y su voz se oyó con facilidad por toda la sala. «Les he pedido que vengan para resolver el asesinato de Douglas Pemberton. La policía cree que la señorita Caroline Pemberton es culpable. No estoy de acuerdo. El verdadero asesino está en esta sala. Y antes de irnos, demostraré su culpabilidad más allá de toda duda razonable». Ann Kramer se inclinó hacia adelante. «Entonces, adelante, Ann. Con mucho gusto. Pero primero, debemos entender no solo cómo murió Douglas Pemberton, sino por qué. Su muerte no fue un crimen pasional, a pesar de las apariencias. Fue un acto de venganza cuidadosamente planeado, venganza por crímenes cometidos hace décadas y que se dejaron enquistar hasta que desembocaron en asesinato». La mirada de Wolf recorrió la sala. «Douglas Pemberton pasó 40 años destruyendo a sus competidores. Robó diseños, saboteó carreras y se atribuyó el mérito de trabajos que no le correspondían. Una de sus víctimas fue Leonard Pritchard, cuya empresa quebró en 1946 cuando Pemberton robó su diseño para una sala de conciertos en Boston. Otra víctima fue su propio hermano James Pemberton, a quien permitió que se culpara de un fallo en el edificio que el propio Pemberton había provocado mediante tratos corruptos con una constructora. Ann Caroline hizo un pequeño ruido, pero Wolf continuó. «Estos crímenes dejaron víctimas, carreras truncadas, vidas destruidas y, en el caso de James Pemberton, el suicidio. Pero Douglas Pemberton continuó sin control.
construyendo su reputación sobre las ruinas de otros. Hasta hace poco, cuando se embarcó en su proyecto más ambicioso, un centro cultural que consolidaría su legado como uno de los grandes arquitectos de su generación, Martin Chase intervino. Diseñé ese proyecto con Douglas que tiene que ver con su asesinato. Todo, señor Chase, porque el centro cultural no fue un diseño suyo, ni fue enteramente obra de Douglas Pemberton. El concepto central, los elementos estructurales innovadores, la visión estética, todo provino de otra persona. Alguien que Pemberton pretendía explotar por última vez en Wolf, se volvió hacia Leonard Price. Alguien como usted, señor Price, o debería decir, Leonard Pritchard Jr. La sala estalló. El rostro de Price palideció. Pritchard padre se levantó bruscamente. Señor Price, continuó Wolf con calma, usted se unió a Douglas Pemberton Associates hace 8 años con un nombre falso. Su padre le había enseñado todo lo que sabía de arquitectura, y usted tenía un talento genuino, un talento que Pemberton reconoció y explotó. Le asignaron el proyecto del centro cultural, aparentemente bajo la supervisión de Pemberton, pero en realidad el diseño fue suyo. Pemberton se limitó a proporcionar retroalimentación y a atribuirse el mérito. Eso es absurdo, dijo Price con voz temblorosa. Yo era arquitecto, Junio era ni siquiera. Fuiste brillante, interrumpió. Wolfgang y Pemberton lo sabía. Llevaba 40 años robando diseños. Reconocía la genialidad al verlo. Cultivó tu trabajo, fomentó tu creatividad y luego planeó presentar tu diseño como su propia obra maestra. El último insulto que se sumó a la herida inicial que le había infligido a tu padre. Pritchard padre dio un paso al frente. Sena, Wolf, si está insinuando que mi hijo mató a Douglas Pemberton, no lo estoy sugiriendo, profesor Pritchard. Lo estoy afirmando como un hecho. La voz de Wolf se endureció. Visitó el apartamento de Pemberton hace 3 semanas. La señora Pemberton lo vio salir. Lo confrontó por el centro cultural, ¿verdad? Se enteró por su hija, su alumna Caroline, de que Pemberton estaba trabajando en un proyecto importante. Sospechaba que estaba robando otra vez y quería saber si su hijo estaba involucrado. No me decía nada, dijo Pritchard en voz baja. Se ría de mí. Decía que el pasado era el pasado y que algunas personas estaban destinadas al éxito y otras al fracaso. Dijo que Leonard era igual que yo, talentoso pero débil, y que nunca llegaría a nada por sí solo. Así que se lo dijiste a tu hijo, que Pemberton iba a robar su diseño, igual que había robado el mío hacía 30 años. Que si Leonard no actuaba, pasaría el resto de su vida viendo cómo Pemberton se atribuía el mérito de su genialidad. A las manos de Leonard Price temblaban. Padre, deja de hablar. No, la voz de Pritchard era firme. Se acabó, Leonard. Ya lo saben, se volvió hacia Wolf. Tienes razón en todo menos en un detalle. Leonard no fue allí a matarlo, fue a confrontarlo, a exigir reconocimiento por su trabajo. Pero Pemberton se negó, dijo Wolf. Y en ese momento, años de ira acumulada se desbordaron. Su hijo golpeó a Pemberton con la maqueta de bronce del edificio Chrysler, el mismo símbolo de logro arquitectónico que Pemberton había usado para burlarse de tantos otros. Luego cerró la puerta de la oficina y esperó. ¿Esperar qué?, preguntó Kramer. Para que la señora Carlisle se fuera. Se había llevado los planos arquitectónicos a petición de Pemberton. Pemberton sabía que alguien intentaba robarlos, aunque no se dio cuenta de que la amenaza provenía de su propia empresa. Cuando la señora Carlyle regresó a las 11:45, el señor Price seguía en la oficina con el cuerpo de Pemberton. Permaneció en silencio mientras ella llamaba, esperando a que se fuera. Luego salió por la escalera de incendios, y fue entonces cuando Martin Chase vio una sombra en el hueco de la escalera. Chase asintió lentamente. Vi a alguien. Supuse que era un limpiador, pero el que lo hizo
Pudo haber sido Price. El señor Price fue entonces al apartamento de su padre en Brooklyn, continuó Wolf. Juntos formularon un plan. Recuperarían los planos arquitectónicos de la señora Carlyle por la fuerza si era necesario, y los presentarían como obra suya. Leonard Jr. afirmaría que había estado desarrollando el diseño de forma independiente, y con la muerte de Pemberton, ¿quién podría contradecirlo? El Centro Cultural finalmente traería el reconocimiento que la familia Pritchard merecía. «Estás adivinando», dijo Price desesperado. «No tienes pruebas, ¿no?» Wolf abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Por la noche, tras enterarme del ataque a la señora Carlyle, le pedí a Archie que contactara con la Facultad de Arquitectura de Columbia. El profesor Pritchard guardaba extensos archivos del trabajo de sus alumnos, incluyendo bocetos preliminares y conceptos para varios proyectos. Entre esos archivos había dibujos fechados hace 6 meses, firmados por usted, señor Price. Dibujos que guardan un parecido notable con el diseño del Centro Cultural. Extendió varias hojas sobre su escritorio. Incluso desde donde yo estaba, pude ver la similitud a las mismas líneas fluidas, el mismo uso innovador del espacio, la misma visión estética. «Le diste a tu padre copias de tu obra», dijo Wolf, quizás como seguro, por si Pemberton intentaba atribuirse todo el mérito, pero esas copias también prueban que desarrollabas este diseño mucho antes de que comenzara la supuesta colaboración con Pemberton. Prueban que el Centro Cultural fue creación tuya, no suya. El rostro de Price se desmoronó. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. «Leonard», dijo su padre en voz baja, «no digas nada más, Ann». Pero Price levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Iba a quitármelo todo. Otra vez, Ann. Igual que te lo quitó todo. A ti, padre. Pasé 8 años en esa empresa, viéndolo robarle el mérito a todo el mundo Humailer, a gente con talento, destruir carreras. Y cuando me asignó el trabajo en el Centro Cultural, pensé en por fin, recibiría reconocimiento. Pero luego me dijo que el proyecto se presentaría solo bajo su nombre. Dijo que debería estar agradecido por la oportunidad de contribuir a su legado. «Así que lo mataste», dijo Kramer. «No lo tenía planeado. Fui a su oficina el miércoles por la noche para hablar con él una última vez, para rogarle que reconociera mi trabajo. Estaba solo, revisando los planos. Le dije que merecía el reconocimiento. Se rió. Ann me dijo: «Leonard, eres igual que tu padre, Ann, bueno, pero sin nada destacable. Este diseño necesitaba mi visión para ser excelente. Deberías agradecerme por mejorar tu mediocre trabajo». A Price se le quebró la voz. «Recogí la maqueta del edificio Chrysler. Ni siquiera recuerdo haberlo decidido, Ann, simplemente. Y se cayó, Ann, y me quedé allí, mirándolo, pensando en toda la gente a la que había destruido. Mi padre, Ann James Pemberton, el padre de Caroline y John, y no me sentí culpable. Me sentí, Ann, libre». La habitación estaba en silencio excepto por el sonido de la respiración agitada de Price. Kramer se puso de pie y saludó con la cabeza a los agentes uniformados. «Leonard Price está arrestado por el asesinato de Douglas Pemberton». Mientras se llevaban a Price esposado, el profesor Pritchard lo siguió, con su porte distinguido finalmente roto. En la puerta se volvió hacia Wolf. «Señor Wolf, mi hijo no es un asesino, es una víctima. Pemberton lo creó, lo moldeó para que hiciera esto. El verdadero crimen comenzó hace 30 años, quizás», dijo Wolf en voz baja. «Pero la ley no reconoce los agravios históricos como justificación del asesinato. Su hijo mató a un hombre, profesor Pritchard, cualesquiera que fueran. Los pecados de Pemberton no justificaban la ejecución tras marcharse». Caroline Pemberton permaneció en silencio, atónita. «Finalmente», dijo, «conocí a Leonard Price.
Trabajamos juntos. Era tranquilo y talentoso. Nunca sospeché. Nate lo hizo, dijo Wolf. Esa era su ventaja. Era invisible. Solo otro arquitecto junior era a la sombra de Pemberton. Hasta que esa sombra se volvió insoportable. Kramer le estrechó la mano a Wolf. Un gesto de respeto poco común. Me equivoqué con Caroline. No suelo equivocarme, pero cuando me equivoco, lo admito, admiro a Caroline. Puede irse, señorita Pemberton, y lamento su pérdida, por muy complicada que haya sido. Después de que todos se fueran, Caroline se levantó para irse. Señor Wolf, gracias. No sé qué más decir, no digas nada. Paga tu cuota y vive tu vida. Construye edificios que perduren y recuerda lo que destruyó a tu tío y a los Pritchard. La incapacidad de compartir el mérito, de reconocer las contribuciones de los demás. No cometa sus errores. No lo haré. Se detuvo en la puerta. El expediente de mi padre, el que muestra lo que hizo mi tío, ¿saldrá ahora? Probablemente no. Es irrelevante para el caso de asesinato, y Douglas Pemberton está más allá del juicio terrenal. Pero ya sabes la verdad. Quizás eso sea suficiente. Después de que se fuera, le serví a Wolf una cerveza del refrigerador. La tomó sin decir nada, recostándose en su silla, con un suspiro de satisfacción. Archie llama a Theodore. Dile que iré temprano a las plantas hoy. Necesito dedicar tiempo a algo que crece con honestidad, sin engaños. ¿Te sientes mal por Price? No siento nada por Price. Cometió un asesinato, pero sí siento algo por el desperdicio de todo Anne. Talento destruido, las vidas arruinadas, el genio desperdiciado porque un hombre no soportó compartir el reconocimiento. Dio un sorbo a su cerveza. Douglas Pemberton construyó monumentos a su propio ego. Ahora está muerto, y esos monumentos lo sobrevivirán, llevando su nombre, pero construidos sobre el trabajo de otros. Quizás eso sea justicia, en cierto modo, y Carolina, la señorita Pemberton, estará bien. Tiene talento, y lo más importante, la capacidad de aprender de los errores de su tío. Construirá su propio legado sin destruir a otros en el proceso. ¿Y qué hay del centro cultural? ¿Se construirá algún día? Wolf se encogió de hombros. Quizás los Pritchard lo terminen. Quizás quede sin terminar un monumento a lo que pudo haber sido. La arquitectura, como el asesinato, Archie, es mucho más que la estructura final. Se trata de la visión que hay detrás, las manos que la moldearon y el coste de su creación. El centro cultural le costó la vida a Douglas Pemberton. ¿Sí valió la pena pagar ese precio? La historia lo decidirá. Anne cerró los ojos, desestimando el tema. Conocía esa expresión. El caso estaba cerrado en su mente, archivado con todas las demás locuras humanas que había diseccionado a lo largo de los años allá afuera. La lluvia primaveral había empezado a caer, limpiando la ciudad. En algún lugar de una celda, Leonard Price contemplaba las ruinas de su vida. En algún lugar de Brooklyn, el profesor Pritchard lloraba al hijo que había perdido por venganza, y en algún lugar de Park Avenue, Sylvia Pemberton planeaba el funeral de su esposo, segura de saber que heredaría la mitad de su fortuna y ninguno de sus pecados. La casa de piedra rojiza recobró su ritmo habitual. Fritz en la cocina, Wolf con sus orquídeas, yo en mi escritorio, poniéndome al día con los registros de germinación, otro caso cerrado, otro asesino descubierto, otra demostración de que la naturaleza humana, a pesar de toda su complejidad, seguía patrones predecibles de orgullo, rabia y venganza. Y al final, como siempre, Nero Wolf logró ver a través de las mentiras la verdad que se escondía debajo Anne, porque eso fue lo que hizo. Y yo estuve allí para escribirlo.